El poder, la gloria y la tragedia se entrelazan en la historia familiar más impactante de la Biblia. En el apogeo de su reinado, David, el mayor rey de Israel, fue testigo de cómo su propia dinastía se desmoronaba ante sus ojos. Incesto, asesinato, traición y guerras civiles devastaron su familia real. Una profecía sombría se cumplió, revelando cómo un solo pecado desencadenó una tormenta de destrucción que atravesó generaciones. Hoy, vamos a sumergirnos en los entresijos de este drama real que cambió para siempre el destino de Israel y nos enseña lecciones atemporales sobre familia, poder y redención. En el apogeo del reino de Israel, cuando las naciones vecinas se inclinaban ante su poder, el rey David alcanzó todo lo que un hombre podría desear. Sus fronteras se extendían desde Egipto hasta el Éufrates, sus graneros rebosaban de riquezas, y su nombre era temido y respetado por todos los pueblos. Era primavera en Jerusalén, la época en que los reyes salían a la guerra, pero David, contrariando la costumbre, permaneció en su palacio. En una tarde aparentemente común, caminando por la terraza de su palacio real, sus ojos se posaron sobre una visión que cambiaría para siempre el curso de su historia. Betsabé, esposa de Urías, el heteo, se bañaba en su casa. La belleza de esa mujer despertó en el corazón del rey un deseo prohibido que él no pudo, o no quiso, controlar. Lo que siguió fue una espiral descendente de decisiones desastrosas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, envió mensajeros para buscar a Betsabé. La Escritura nos relata con una simplicidad devastadora: se acostó con ella. 2 Samuel 11:4. Un encuentro que duraría solo una noche, pero cuyas consecuencias resonarían por generaciones. Cuando Betsabé envió el mensaje de que estaba embarazada, el pánico debió haber invadido el corazón del rey. En lugar de confesar su pecado y enfrentar las consecuencias, David intentó encubrir su transgresión. Mandó llamar a Urías de la batalla, esperando que él pasara la noche con su esposa y así asumiera la paternidad del niño. Pero Urías, en su integridad, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. El intento fallido de encubrir su pecado llevó a David a una decisión aún más sombría. Enviaron una carta a Joab, su general, ordenando que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla más peligrosa y luego abandonado para morir. El plan funcionó. Urías, el guerrero fiel, murió en batalla, y David rápidamente tomó a Betsabé como esposa. Quizás David pensó que su pecado estaba seguro, enterrado junto con Urías en el campo de batalla. Pero los ojos del Señor habían acompañado cada movimiento, cada decisión, cada intento de ocultación. El profeta Natán fue enviado al palacio con una parábola que atravesaría el corazón del rey como una espada afilada. La historia del hombre rico que robó la única oveja del hombre pobre inflamó el sentido de justicia de David. Su indignación contra el hombre rico de la parábola reveló la ceguera respecto a su propio pecado. Cuando Natán apuntó el dedo y declaró: «Tú eres ese hombre», 2 Samuel 12:7, el mundo de David se derrumbó. La profecía pronunciada por Natán sería el presagio de una tragedia familiar que se desarrollaría en los años siguientes. «Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque despreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el heteo, para ser tu mujer». 2 Samuel 12:10. El primer golpe de esta profecía vino con la muerte del hijo nacido de esa unión prohibida. David se arrepintió amargamente, y su arrepentimiento quedó registrado en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto». Salmo 51:10. Dios, en su misericordia, perdonó su pecado, pero las consecuencias naturales de sus acciones continuarían reverberando a través de las generaciones. El nacimiento de Salomón, el segundo hijo de David con Betsabé, parecía traer una promesa de redención. El Señor amó al niño y por medio del profeta Natán le dio el nombre de Jedidías, que significa amado del Señor. Pero incluso esta bendición no impediría que la profecía sobre la espada, que nunca se apartaría de su casa, se cumpliera de maneras devastadoras a través de sus otros hijos. La deterioración de la familia real comenzó de forma sutil. El pecado de David había creado fisuras en la fundación moral de su casa. ¿Cómo podría disciplinar a sus hijos con autoridad cuando su propio ejemplo moral había sido tan severamente comprometido? La ausencia de una disciplina firme y consistente
comenzó a manifestarse en el comportamiento de sus hijos mayores. El palacio, que debería ser un lugar de justicia y rectitud, se convirtió en un campo fértil para intrigas, celos y ambiciones descontroladas. Los príncipes, creciendo a la sombra del poder y la riqueza, desarrollaron un sentido distorsionado de privilegio e impunidad. El amor paternal de David, aunque genuino, a menudo se expresaba a través de una permisividad que sería fatal para el futuro de sus hijos. Las semillas de la destrucción habían sido plantadas y sus frutos amargos no tardarían en aparecer. El drama que se desarrollaría en los años siguientes involucraría todos los elementos de una tragedia épica: amor prohibido, venganza, traición, guerra y muerte. Y todo comenzaría con la historia de una princesa llamada Tamar, cuya belleza despertaría una pasión prohibida en el corazón de su medio hermano Amnón. Nuestras elecciones tienen consecuencias que van mucho más allá de nosotros mismos. El pecado, cuando no se trata adecuadamente, tiene el poder de contaminar generaciones enteras. Las fallas morales de los padres frecuentemente se manifiestan de formas aún más intensas en la vida de los hijos. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, el palacio de David, antes símbolo de gloria y poder, comienza a proyectar sombras más largas y oscuras. El escenario está preparado para una serie de eventos que pondrán a prueba los límites del amor, el perdón y la justicia divina. Y es en este contexto que encontramos a Tamar, la princesa, cuya tragedia personal sería solo el comienzo de una avalancha de desgracias que afectaría a la casa real de Israel. En medio de la opulencia del palacio real en Jerusalén, vivía Tamar, hija de David y hermana de Absalón. Su belleza extraordinaria era comentada en todo Israel, pero más allá de su apariencia física, Tamar llevaba consigo una nobleza de espíritu que se reflejaba en sus acciones. Como princesa de Israel, había sido criada para honrar las tradiciones de su pueblo y preservar su pureza hasta el matrimonio. Sin embargo, la belleza que debía ser su bendición se convirtió en la fuente de su mayor angustia. Amnón, su medio hermano y primogénito de David, desarrolló una obsesión enfermiza por ella. La Escritura nos revela que quedó tan atormentado por su hermana Tamar, que enfermó de pasión por ella, pues ella era virgen y le parecía difícil hacerle cosa alguna. 2 Samuel 13:2. Entre los cortesanos del palacio estaba Jonadab, sobrino de David y primo de Amnón. Descrito como hombre muy astuto, percibió la aflicción del príncipe heredero. En lugar de aconsejar a Amnón abandonar sus pensamientos impuros, Jonadab ideó un plan perverso que cambiaría para siempre el destino de la familia real. El plan era simple en su crueldad. Amnón fingiría estar enfermo, y cuando David viniera a visitarlo, pediría que Tamar fuera enviada para prepararle algo de comer. La inocente princesa, cumpliendo con su deber familiar y obedeciendo las órdenes de su padre, no sospecharía de la trampa que se estaba preparando. Cuando Tamar llegó a los aposentos de Amnón, con los panes que había preparado, lo encontró aparentemente enfermo en su cama. El texto bíblico describe con dolorosa precisión los eventos que siguieron. Amnón se negó a comer, pidiendo que todos los sirvientes se retiraran, dejándolo a solas con su hermana. Fue entonces cuando la máscara cayó. Amnón reveló sus verdaderas intenciones, agarrando a Tamar y rogándole que se acostara con él. La respuesta de la princesa revela tanto su sabiduría como su desesperación. No, hermano mío, no me fuerces, porque así no se hace en Israel. No hagas tal locura. 2 Samuel 13:12. Tamar, en su angustia, aún intentó razonar con su hermano. Sugirió que él hablara con el rey, creyendo que David podría encontrar una solución legítima para la situación. Pero Amnón, ciego por su lujuria, no quiso escuchar. Siendo más fuerte que ella, consumó su acto vil, destruyendo no solo el honor de su hermana, sino también su propia alma. Lo que ocurrió a continuación revela la naturaleza destructiva del pecado sexual. El texto nos dice que inmediatamente después del acto, Amnón pasó a odiar a Tamar con un odio mucho mayor que el amor con el que la había amado. La obsesión se transformó en repulsa, y él la expulsó de sus aposentos, ordenando que los sirvientes la arrojaran afuera y cerraran la puerta. Tamar, en su profunda angustia, rasgó su túnica de mangas largas, la vestimenta que identificaba a las hijas vírgenes del rey, y cubrió su cabeza con cenizas, señales tradicionales de luto extremo. Sus gritos de dolor, resonaron por los corredores del palacio, mientras caminaba, destruida,
hacia la casa de su hermano Absalón. La reacción de Absalón al descubrir lo que le había ocurrido a su hermana fue de una calma aparente que enmascaraba una furia asesina. Aconsejó a Tamar que se callara. ¿Acaso Amnón, tu hermano, estuvo contigo? Pues ahora, hermana mía, cállate. Es tu hermano. No te preocupes por eso. 2 Samuel 13:20. Pero en su corazón, Absalón comenzó a planear su venganza. Lo más perturbador en esta historia es el silencio de David. Cuando se enteró de lo ocurrido, el rey se enfureció mucho, pero no tomó ninguna acción contra Amnón. Quizás su propio pecado con Betsabé había paralizado su autoridad moral para castigar a su primogénito. Este silencio e inacción tendrían consecuencias devastadoras. Tamar, la princesa violada, pasó a vivir como una mujer desolada en la casa de su hermano Absalón. Su historia representa a todas las víctimas de abuso que son silenciadas y tienen sus vidas destruidas por aquellos que deberían protegerlas. El texto bíblico preserva su memoria no solo como un registro histórico, sino como un grito de alerta contra la violencia familiar y el abuso de poder. La tragedia de Tamar sería solo el inicio de una serie de eventos que sumergirían a la casa de David en un torbellino de violencia y venganza. El silencio de David ante lo ocurrido con su hija crearía un vacío de justicia que Absalón decidiría llenar con sus propias manos. Y así, mientras Tamar vivía su dolor en aislamiento, su hermano Absalón aguardaba pacientemente el momento adecuado para ejecutar su venganza contra Amnón. La semilla de la destrucción plantada por el pecado de David con Betsabé comenzaba a dar sus primeros y amargos frutos. La espada que nunca se apartaría de su casa había encontrado su primer objetivo, y el próximo capítulo de esta historia sería escrito con sangre. Amnón, el primogénito de David, nació con todos los privilegios que un príncipe heredero podría desear. Como primer hijo del rey, estaba destinado a suceder a su padre en el trono de Israel. Sin embargo, su historia sirve como un sombrío recordatorio de cómo el poder y el privilegio, cuando no se temperan con sabiduría y temor a Dios, pueden llevar a la destrucción. Después del violento ataque contra su hermana Tamar, Amnón continuó viviendo en el palacio, como si nada hubiera pasado. El silencio de su padre David parecía confirmar su sensación de impunidad. Como primogénito, probablemente interpretó esta falta de castigo como una señal de que estaba por encima de la ley, protegido por su posición como heredero del trono. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y Amnón pudo haber comenzado a creer que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero él no contaba con la paciencia calculada de su hermano Absalón, que guardaba su odio como un tesoro amargo, esperando el momento perfecto para su venganza. Durante 2 años completos, Absalón no dirigió una sola palabra a Amnón, ni buena ni mala. Este silencio no era fruto del perdón, sino de la premeditación. Como nos enseña el libro de Proverbios, el que encubre el odio tiene labios mentirosos. Proverbios 10:18. Absalón se había convertido en maestro en el arte de la disimulación. La oportunidad para la venganza finalmente surgió durante el esquileo de las ovejas, una ocasión tradicionalmente celebrada con grandes fiestas en Israel. Absalón, demostrando una astucia digna de su padre en sus días de juventud, organizó un banquete e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. El plan estaba tan meticulosamente orquestado que incluso David fue involucrado, aunque indirectamente. Cuando Absalón insistió en que Amnón asistiera al banquete, estaba recreando, de forma irónica, la trampa que el propio Amnón había usado contra Tamar. Así como su hermana había sido atraída a su destrucción por la obediencia al padre, ahora Amnón caminaba hacia su muerte por el mismo camino. El banquete comenzó con la apariencia de una celebración normal. El vino fluía libremente, y poco a poco, el corazón de Amnón comenzó a alegrarse con la bebida. Fue entonces cuando Absalón dio la señal a sus sirvientes: cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga, golpead a Amnón, entonces lo mataréis. 2 Samuel 13:28. La muerte de Amnón fue tan violenta como su crimen contra Tamar. Los sirvientes de Absalón lo hirieron mortalmente delante de todos los otros hijos del rey, creando una escena de horror y pánico. Los otros príncipes, temiendo por sus propias vidas, montaron sus mulas y huyeron en desesperación. La noticia llegó a David de forma distorsionada, como suele suceder en momentos de crisis.
El primer informe sugería que todos los hijos del rey habían sido asesinados. El texto nos muestra a David rasgando sus vestiduras y lanzándose al suelo, rodeado por sus sirvientes, también con las vestiduras rasgadas, imaginando el peor escenario posible. Fue Jonadab, el mismo primo astuto que había aconsejado a Amnón en su plan contra Tamar, quien trajo algo de claridad a la situación. Con una perspicacia perturbadora, aseguró al rey que solo Amnón había muerto, pues esto ya estaba determinado por Absalón, desde el día en que él forzó a su hermana Tamar. 2 Samuel 13:32. La muerte de Amnón. Imagina si pudieras acceder a un poder que va más allá de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Un poder que no solo cambia tu vida, sino que transforma profundamente cada aspecto de tu ser e impacta a todos a tu alrededor. Ese poder existe y está disponible para ti a través de los dones del Espíritu Santo. Tal vez ya hayas sentido un llamado, una voz interior que te impulsa a ir más allá, a buscar algo mayor. Tal vez te hayas preguntado, ¿qué tiene Dios reservado para mí? La respuesta puede estar en los dones espirituales que Él desea derramar sobre tu vida. Pero estos dones no son solo habilidades o talentos. Son llaves poderosas que abren puertas para experiencias divinas y victorias que nunca imaginaste posibles. En este video descubrirás cómo estos dones no son solo conceptos espirituales abstractos, sino realidades tangibles que pueden transformar lo ordinario en extraordinario. Aprenderás cómo identificar, activar y vivir plenamente los dones del Espíritu Santo, experimentando una vida guiada por el poder divino, con propósitos claros y milagros sucediendo a diario. Prepárate para embarcar en un viaje de descubrimiento, donde lo sobrenatural se convierte en natural y donde tu vida nunca volverá a ser la misma. Si deseas vivir una vida llena de propósito y ver la mano de Dios actuando en todas las áreas, entonces estás en el lugar correcto. Vamos juntos a desentrañar los secretos de los dones del Espíritu Santo y entender cómo pueden impactar, cambiar y elevar tu vida a un nuevo nivel. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. Comencemos. Los dones del Espíritu Santo son preciosos regalos que Dios concede a cada uno de nosotros, no por mérito o esfuerzo, sino por su gracia y bondad infinitas. Pero para entender plenamente lo que estos dones significan, necesitamos profundizar en la esencia de lo que realmente son y cómo se manifiestan en nuestras vidas. Primero, es importante comprender que estos dones no son simplemente talentos naturales o habilidades que desarrollamos con el tiempo. Son mucho más que eso. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo en acción dentro de nosotros. Son capacidades divinas que van más allá de nuestras habilidades humanas, diseñadas para cumplir propósitos específicos en el reino de Dios. Son un testimonio vivo de la presencia activa de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo, en su carta a 1 Corintios capítulo 12, nos presenta una lista detallada de estos dones, divididos en 3 categorías principales. Primero, tenemos los dones de revelación, que incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos dones son revelaciones divinas, conocimientos que el Espíritu Santo nos concede para que podamos tomar decisiones sabias, comprender verdades profundas y discernir lo que es espiritualmente verdadero o falso. En segundo lugar, tenemos los dones de poder, la fe, los dones de sanidad y la operación de milagros. Estos dones son expresiones del poder sobrenatural de Dios, permitiéndonos realizar hazañas que serían imposibles sin la intervención divina. La fe aquí mencionada no es la fe común, sino una fe extraordinaria, capaz de mover montañas, operar sanidades y manifestar milagros que testifican el poder de Dios. Finalmente, tenemos los dones de expresión, la profecía, la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos dones involucran la comunicación divina, ya sea a través de un mensaje profético que edifica, exhorta y consuela a la iglesia, o a través de hablar en lenguas y su interpretación, que revelan misterios espirituales y manifiestan la presencia de Dios de manera tangible. Pero lo que hace que estos dones
sean verdaderamente extraordinarios, es su origen y propósito. No se otorgan para nuestra exaltación o beneficio personal, sino para el servicio y edificación de la Iglesia. Los dones espirituales están destinados a edificar el cuerpo de Cristo, a fortalecer la fe de los creyentes y a testificar el poder de Dios para el mundo. Son un llamado para que cada uno de nosotros se involucre activamente en el plan de Dios, utilizando los dones que Él nos ha dado para impactar positivamente las vidas a nuestro alrededor. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de una conexión directa con el poder y la sabiduría divinos. Estos dones nos capacitan para enfrentar desafíos espirituales, ofrecer ayuda y orientación a otros, y vivir una vida que refleje el carácter y la voluntad de Dios. Son, por lo tanto, herramientas indispensables para cualquier persona que desee vivir una vida llena de propósito, en alineación con el plan divino. Y tal vez el aspecto más maravilloso de estos dones sea su accesibilidad. No están reservados solo para unos pocos elegidos, sino que están disponibles para todos los que buscan al Espíritu Santo con un corazón sincero y desean ser usados por Dios. Cuando te abres al Espíritu, Él comienza a revelar y manifestar estos dones en tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. Entonces, podemos decir que los dones del Espíritu Santo son regalos divinos que nos conectan directamente al corazón y al poder de Dios. Son expresiones del amor de Dios, derramadas en nuestras vidas para que podamos ser sus instrumentos de transformación en este mundo. Al reconocer, aceptar y utilizar estos dones, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también te conviertes en un canal de la gracia de Dios para los demás, iluminando el mundo con la luz de Cristo. Pero, ¿cómo exactamente se manifiestan estos dones? ¿Cómo podemos reconocerlos en acción, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás? Los dones de revelación, como la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus, se manifiestan de manera